Quisiera en un momento dado revisar, está todo perfectamente bien claro, llevó las cosas de una forma de verdad muy precisas. Aquí al químico Antonio Núñez, que él se encargó de estar constantemente, 1 o 2 veces por semana, estar viniendo a revisar el avance conjuntamente con el ingeniero Buenrostro para estarle diciendo cómo veíamos nosotros la obra, si iba retrasada, si iba adelantada. Entonces él fue el supervisor de la obra. También, ya por último, al doctor José René Signoret, que gracias a que nos visitó un día, dijo, no, esto hay que subirlo a las redes sociales. Nos hizo el favor de subirlo a las redes sociales, se dieron cuenta gente de Estados Unidos y de otras partes, y luego empezaron a llegar más cooperación, y pues eso nos ayudó bastante, ¿verdad? Y finalmente al presidente municipal, que a la hora que nos vimos con apuros, con atorones, siempre y al final no hallábamos cómo terminar, y dijo, no se apuren, ¿cuánto les hace falta? Ya nos había dado una cooperación, pero al final nos sacó de un apuro y fue que pudimos terminarlas. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo con esto termino. Le voy a ceder la palabra al licenciado Pedro Romero para que nos platique un poquito sobre el costo de la obra, etcétera, etcétera. Señoras, muy buenas tardes. En primer lugar, me da mucho gusto que todas estas personas estén aquí, porque son gente igual que nosotros, interesadas en nuestro proyecto. Yo agradezco mucho al Grupo Añil por haberme dado la confianza de poder llevar las finanzas de este proyecto. Igual al ingeniero Álvaro, que es el representante, así ingeniero, igual que nos echaste porras a nosotros. La verdad, tú eres el presidente de este proyecto en particular, y la verdad te agradecemos mucho por esa constancia y dedicación que tuviste siempre para las escalinatas del Parque Juárez. Te agradecemos también mucho, la verdad, un aplauso, porque también es una persona que estuvo al pie de la letra. Aquí el químico también, que era básicamente el supervisor de la obra, todos los días se venía a correr y supervisaba a diario cuántos escalones se hacían, amigo Toño. Y también quiero aplaudir al ingeniero nuevamente, aunque sea repetitivo. El ingeniero Buenrostro estuvo durante 6 meses supervisando personalmente la obra, de la cual, ingeniero, nunca nos cobraste un solo centavo. Estamos sumamente agradecidos, el grupo y la sociedad, contigo, porque sabemos que te sumas a este esfuerzo que el Grupo Añil tiene siempre, previo esos objetivos, siempre objetivos sociales. Te agradecemos mucho, ingeniero, también ese gran apoyo que nos brindaste. Gracias. Bueno, quiero comentarles un poquito a las finanzas. Este proyecto inició, como decía el ingeniero Álvaro, en un evento de comidas. Nos reunimos cada miércoles a convivir un ratito, y a alguien se le ocurrió la idea de decir, oye, ¿por qué no rehabilitamos las escalinatas del Parque Juárez? Esta idea básicamente surge del grupo, pero siempre acompañados de nuestro líder moral, que es el maestro Jorge, que la verdad siempre es un motor, impulsor de todo, de nuestro grupo y la verdad de la sociedad en general, porque yo he visto en su negocio que a todo el mundo apoya, todo el mundo trata de ayudar. Maestro Jorge, también muchísimas gracias por sus apoyos. Para nosotros y para mí en lo personal siempre ha sido un líder moral el maestro Jorge. Entonces, maestro, ojalá que siempre sigamos su ejemplo. Sí, entonces, para resumir un poquito, son 87 personas las que se sumaron a este proyecto. Entre ellas, lógicamente, hay entidades gubernamentales, sociedad en general, amigos. Esas 87 personas cooperaron de febrero a la fecha, que es un proyecto de 6 meses de trabajo, con 180,334 pesos. Con esos 180,334 pesos se lograron hacer 235 escalones y 25 descansos. Nada más que aquí cada descanso, aquí el ingeniero lo sabe, son de 6x6, o sea, un descanso equivale prácticamente entre 5 y 6, 5 gradas, ingeniero, ¿verdad? Entonces, si le sumamos a eso, estamos hablando casi de
de 280 gradas continuas. Es un trayecto muy importante, muy ambicioso. Todos los ingresos ascendieron a 184,334 y los egresos fueron de 181,925 pesos. Esto quiere decir que traemos un saldo negativo de 1,591, que hay que pagar acá a mi amigo Martín, que nos ha dado la oportunidad de conseguir ahí los materiales, amigo. Ahí la próxima semana pasaremos ahí a reportarnos. Entonces, así está el balance de las finanzas de este proyecto ciudadano que tuvimos a bien organizarnos para realizarlo. Yo también quiero hacer un agradecimiento muy especial a toda la gente que se sumó a este esfuerzo. En primer lugar, al amigo Freddy, que lleva un saludo, que también nos hizo la aportación por ahí, su cooperación, se sumó a este esfuerzo. Al diputado Juan Manuel, no sé si hay alguien de aquí que vino a representar al diputado Juan Manuel Figueroa Ceja, pero igual también su agradecimiento. La presidencia municipal como tal en un principio hizo su aportación en especie con toneladas de cemento, pero al igual como presidencia municipal yo les pedí el favor a todos mis compañeros que nos sumáramos no solamente como entidad gubernamental, sino que nos sumáramos como compañeros de manera individual. Igual a mi presidente le pedí su cooperación personal, a mi síndico, a todo el cuerpo de regidores, a mi amigo, al secretario del ayuntamiento, a todo el cuerpo de regidores de manera personal también les pedí su apoyo, lo cual agradezco mucho este apoyo, amigos, que nos brindaron. A todos los jefes de departamento también se sumaron a este proyecto, inclusive se sumaron familiares de los jefes de departamento, que la verdad me pareció un detalle muy importante. Y no solamente a las entidades gubernamentales, sino a todas las organizaciones civiles que el día de hoy nos acompañan. También agradecerles muchos a mis amigos que siempre me apoyaron cuando les platico de proyectos ciudadanos, siempre me apoyan, y la verdad a toda la sociedad en general que se sumó a esta tarea. La verdad yo me siento sumamente orgulloso de poder pertenecer a este grupo, que es un grupo que siempre se preocupa por hacer el bien social. No solamente las escalinatas, las bancas, por ejemplo, del pueblo, nos dimos a la tarea del mismo grupo realizarlas, las bancas del bosque Cuauhtémoc también, el mismo grupo las aportamos. Maestro, siempre se ha preocupado usted también mucho por la ecología, igual que el licenciado Ciprés. Hemos hecho reforestación de aquí a Zaguayo, de aquí a Totolán. Entonces la verdad me siento muy orgulloso de pertenecer a este grupo, porque siempre es hacer obras en beneficio social. Entonces, señores, las cuentas están claras, yo tengo un expediente completo, yo me reunía cada 8 días con el ingeniero y con el químico Toño para ir llevando las cuentas semana a semana, pero igual el expediente está abierto para quien guste igual revisar o cualquier cosa, estamos en la mejor disposición. El listado que traemos nosotros, o sea, lo hemos hecho de una manera tan transparente que nosotros siempre hemos... el doctor Signorel nos apoyó en difundir esta información. Entonces cualquier persona que no aparezca en la lista, con toda confianza que se haremos, porque nosotros lo hicimos pues de una manera totalmente transparente, pero igual algún error podemos cometer. Y al final pues andábamos muy apurados en querer terminar la obra, y siempre dinero hace falta. Señor presidente, también quiero agradecerte personalmente el apoyo que nos brindaste para terminar este proyecto, porque nos hacía falta ese dinero de 23,200 pesos, y con eso la verdad logramos concluir el proyecto, apoyado de nuestros compañeros regidores, y se terminó la verdad la escalinata al Parque Juárez. Entonces esto es para que lo gocemos todos como ciudadanos, y algo bien importante, que como ciudadanos cuidemos esta obra. Muchísimas gracias. Le cedo el micrófono a mi amigo Toño. Señores y señoras, muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias por su presencia y gracias por estar aquí. Agradezco la presencia del ciudadano presidente, el médico José Clemente Covarrubias, y del séquito de funcionarios públicos que lo acompañan. Como presidente y representante del Grupo Añil, tengo el honor y la satisfacción de entregar simbólicamente este proyecto de las escalinatas del Parque Juárez totalmente terminado.
es importante que públicamente asumamos el compromiso, toda la ciudadanía y el ayuntamiento en especial, este y los venideros, de preservar, mantener y mejorar esta obra. Porque este ecosistema, aparte, es un lugar de esparcimiento y recreación familiar. Y es un lugar ideal para la gente que practicamos deportes. Entonces es necesario que lo cuidemos, que no lo destruyan, que no tiren basura. Como todos sabemos, este proyecto se realizó gracias a la participación de varias agrupaciones, asociaciones, comités, grupos, pero en especial a la ciudadanía. La ciudadanía fue la que más apoyó, con lo poco o mucho que pudieron. Entonces debemos cuidar muy bien este parque. Voy a redundar un poquito con lo que ya mencionaron mis compañeros. Quiero hacer un reconocimiento muy especial al ingeniero Jaime Buenrostro por la asesoría y supervisión que nos dio durante la ejecución del proyecto. También un agradecimiento muy especial al médico José René Sinoret por esa intensa promoción que nos brindó a través de las redes sociales, gracias a lo cual muchos residentes de Jiquilpan se incorporaron para aportar dinero, y también para otros jiquilpenses que se encuentran acantonados en otros lares fuera de Jiquilpan, también recibimos valiosa ayuda económica. También quiero agradecer aquí públicamente a mi amigo el licenciado Pedro Romero por el excelente manejo de las finanzas que hizo durante el proyecto. Y para finalizar los agradecimientos, en este caso, quiero mencionar a una persona que empezó a picar piedra dentro del grupo, a vendernos esta idea de este proyecto. Empezó haciendo una labor de convencimiento, después continuó haciendo un intenso cabildeo, tipo Colegio Montessori, por cierto, hasta que finalmente logró que el grupo le entrara al proyecto y lo ejecutamos. Me refiero al ingeniero Álvaro García Oregel, que fue el que nos empujó a hacer este proyecto. Para finalizar mi participación en este evento, voy a contestar una pregunta que he visto en las redes sociales de gente de Jiquilpan y tal vez de otros lugares, y de algunas gentes de aquí que me han hecho a mí la pregunta personalmente. Me han dicho que quién es este grupo Añil, que a qué nos dedicamos, qué hacemos. Les voy a contestar de la manera más simple las respuestas. Este grupo se formó aproximadamente hace 15 años, más o menos. Lo fundó el maestro Jorge Romero, es el fundador de este grupo, con unos 7 o 8 socios que eran. Actualmente este grupo consta más o menos de 25 socios. Es un grupo plural, donde caben todas las corrientes ideológicas del espectro político del país. Hay de todos los colores. Grupo altruista. Nos reunimos semanalmente para convivir y para disfrutar algunos placeres de la vida. No todos, nomás algunos. Pero también este grupo no es ajeno a la realidad o a su entorno social, porque si salimos a la periferia de Jiquilpan, vemos que existen cinturones de pobreza o gente de muy escasos recursos, y este grupo tiene la consigna de hace ya varios años de tender la mano a la gente más necesitada. Y como lo dijo el licenciado Pedro,
y también le entramos a obras de beneficio social para el pueblo. Menciono esto no con el objetivo de estar ventilando cosas que al mencionarlas por sí solas se pierde el mérito. Ahorita que veo que hay varias asociaciones y grupos y comités, patronatos y todo esto, yo quiero exhortarlos, invitarlos a estas asociaciones a que hagan suya una tarea, una obra, que ellos la visualicen, que la planeen, la organicen y la ejecuten, si es que realmente pues quieren mucho a Jiquilpan, como todo el mundo decimos, porque obras son amores. Si hacemos esto, todos los grupos somos un factor de coadyuvancia para embellecer Jiquilpan. Con esto va a ser más atractivo turísticamente el pueblo. Por ende va a haber más turismo, más beneficios, va a haber más progreso. Al haber más progreso hay más prosperidad. Y al haber más prosperidad hay más bienestar social y económica para todos los habitantes del pueblo. Señoras y señoras, muchas gracias por su atención. Bueno, ya para terminar, dos cosas más nada más. La primera, en un momento más, para no hacerlo tan tedioso, vamos a entregarles un reconocimiento. La mesa directiva del Grupo Añil mandó a hacer un reconocimiento que dice: el Grupo Añil de Jiquilpan, Michoacán, otorga el presente agradecimiento a la persona fulana de tal por su valiosa colaboración para la construcción de las escalinatas del Parque Juárez. Esto va dirigido a las 87 personas que nos ayudaron con su cooperación. Y finalmente yo le pediría al presidente municipal, no sé si quieras hablar o pasamos directamente a... ¿Sí?